primeros inventos para explicar la estructura del átomo fue realizado por Thomson. En 1904, Thomson postuló que un átomo está compuesto de una esfera de electricidad positiva. El modelo propone que los electrones, en número suficiente para neutralizar la carga positiva, están incrustados en la esfera. De una manera ilustrativa, el modelo puede compararse con un budín preparado con pasas. Estas representan a los electrones y la masa a la nube electrónica. Los científicos trataron de encontrar un modelo que respondiera a estas interrogantes. Para ello se auxiliaron de unas partículas de naturaleza positiva que fueron descubiertas en esa época, las llamadas partículas alfa. Si se bombardeara el átomo de Thomson con partículas alfa, estas serían repelidas por la nube positiva. Pero en 1911, Ernest Rutherford bombardeó los átomos de varias sustancias con las partículas alfa. Los resultados fueron los menos esperados, lo que provocó que Rutherford concluyera con una nueva teoría. Rutherford bombardeó partículas alfa sobre láminas delgadas de oro y observó que éstas se desviaban en una parte insignificante del átomo concentrada en el centro. La otra sección del átomo era atravesada por estas partículas alfa. Estudiando la dispersión de las partículas alfa por los átomos, Rutherford llegó a una conclusión cuyas consecuencias fueron trascendentales. Él llamó núcleo a la parte que desviaba las partículas alfa y no puso en duda la idea de Thomson de que los electrones estaban ligados a la carga positiva del átomo por fuerzas eléctricas, pero sí mencionó que los electrones se encontraban a cierta distancia del núcleo y giraban en órbitas alrededor de él. Así, en vez del modelo del átomo budín de Thomson, ahora se hablaba de un átomo semejante al sistema solar, en el cual los electrones, como si fueran planetas, giraban alrededor del Sol, es decir, de su núcleo atómico. El átomo de Rutherford está formado por 3 partículas elementales. En el núcleo, protones con cargas positiva y neutrones sin carga. Y alrededor giran partículas más pequeñas con carga negativa llamadas electrones, girando en órbitas elípticas. El átomo es eléctricamente neutro. Todas las sustancias tienen átomos con estas dimensiones, pero de una sustancia a otra varían en el contenido de partículas positivas y negativas. Lamentablemente, este modelo no explicaba el hecho de que al girar el electrón emitiría energía en forma de luz y su rotación se retardaría. Muy pronto, en unas millonésimas de segundo, debería caer inevitablemente en el núcleo. Para introducir su primer postulado, Bohr utiliza la idea de Rutherford de un átomo similar al sistema solar. Un núcleo positivo y electrones con carga negativa moviéndose alrededor de este. Bohr propone que el electrón debe moverse en el átomo no de una forma cualquiera, sino por órbitas determinadas alrededor del núcleo, sin pérdida de energía, sin emisión de luz. Cuanto más cerca esté el electrón al núcleo, debe moverse más enérgicamente para no caer en él. Entre más alejado esté el electrón del núcleo, es atraído más débilmente por el núcleo, y por consiguiente puede moverse con menos energía para mantenerse en órbita. En resumen, en el átomo que propone Bohr, el electrón solo se mueve en una órbita determinada, sin emitir luz y sin perder energía. La física clásica no podía explicar cómo el electrón puede moverse en una órbita determinada sin emitir luz. Como Bohr tampoco estaba en condiciones de demostrarlo, tuvo que darle a su hipótesis no demostrada el modesto nombre de postulado, el cual dice así. Un electrón puede moverse solamente en una órbita con cierto contenido de energía, y en esa órbita no hay emisión de luz. Después del primer postulado, Bohr sigue adelante hacia su segundo postulado, el cual responde a preguntas como las siguientes.
Si el electrón salta a otra órbita en la cual su energía es menor, ¿dónde queda su energía? Y si brinca a otra órbita en la cual su energía es mayor, ¿de dónde toma la energía faltante para poder brincar a otra órbita? Para responderse a esas preguntas, Bohr utiliza la idea propuesta por Planck, ya que la discusión de la estructura electrónica de un átomo está íntimamente ligada con la comprensión de la naturaleza de la luz. Veamos con detenimiento y a grandes rasgos qué fue lo que Planck propuso y qué sirvió a Bohr para su segundo postulado. Planck estudió la naturaleza de las emisiones y absorciones de energía. Según esta teoría, un cuerpo no puede emitir o absorber energía en forma de radiación continua, sino que únicamente como múltiplos enteros de una cantidad a la que se le dio el nombre de quantum. La palabra quantum proviene del latín y significa cantidad. Es decir, la energía es emitida o absorbida por cantidades específicas de energía o por paquetes de energía. De acuerdo a esta teoría, todo lo que observamos al parecer debería cambiar. Por ejemplo, un foco centellearía brillando unas veces y apagándose otras. El sol también alumbraría como si lanzara relámpagos. Emitiría una porción de energía luminosa y se apagaría hasta el siguiente destello. Pero nada semejante ha ocurrido nunca. Planck, con análisis matemáticos, estableció una ecuación con la que pueden calcularse la cantidad de paquetes de energía que puede emitir o absorber un cuerpo durante un segundo. De esta forma hizo los siguientes cálculos. Un foco de 25 watts emite luz en paquetes de energía y emite 60 trillones de paquetes de energía por segundo. Es decir, 60 trillones de cuantos por segundo. El ojo humano es incapaz de registrar por separado los fenómenos que suceden unos a otros muy deprisa. Cuando un paquete de energía es emitido por un foco, tenemos todavía la imagen del paquete de energía emitida anteriormente. En esto se basa el cinematógrafo. Cada imagen va por separado y al pasar deprisa vemos una imagen continua. Bohr utilizó la teoría propuesta por Planck para formular su segundo postulado, el cual puede dividirse en dos partes. La primera se refiere a la absorción de energía y la segunda a la emisión de energía. Veamos. Los electrones absorben energía en forma de paquetes de energía, es decir, en forma de cuantos. Al absorber energía, se excitan y saltan a un orbital con un nivel de energía más alto. Si los electrones caen a niveles energéticos más bajos, entonces emiten energía en forma de paquetes de energía, es decir, en forma de cuantos. Las órbitas que están cerca del núcleo tienen un radio pequeño y el electrón está fuertemente atraído por el núcleo. Para lograr mantenerse en órbita y no caer en espiral al núcleo, la energía es alta durante el movimiento. Si pierde energía, no emite luz. Cuanto más lejos está la órbita del núcleo, tanto más débilmente está ligada el electrón con el núcleo y la energía es baja. No necesita más energía para lograr mantenerse en órbita. Un electrón cercano al núcleo puede trasladarse a una órbita alejada y se le comunica energía, la cual puede obtenerse por diferentes procedimientos. Un procedimiento muy conocido es el de calentar una sustancia. Como resultado, los átomos vibran y se mueven con gran velocidad. Al chocar un átomo con otro, se transmiten su energía. Al transmitirse la energía, el electrón la absorbe y puede brincar a una órbita con mayor energía. En ocasiones el choque no es suficiente para lanzar los electrones de una órbita a otra. Sin embargo, en estos casos, hay un número insignificante de átomos que sí lo consiguen. Existen otros métodos en los que sí se logran excitar a un número considerable de electrones y permiten que brinquen a la órbita vecina.
Esto sucede por la acción a alto voltaje o por bombardeo de átomos de mercurio. En realidad, al electrón le es indiferente la forma en que se le comunica la energía. Lo único que hace falta es que dicha energía sea la necesaria para que el electrón se excite. Veamos esto con el hidrógeno, cuyo electrón es excitado. El hidrógeno está formado por un electrón, el cual gira en la órbita más cercana al núcleo. Este requiere una energía mínima para que se mantenga en órbita y no caiga al núcleo. Si el electrón absorbe energía, es excitado y se traslada a la órbita vecina. No hay emisión de energía. En este caso, no hay espectro luminoso. La energía es absorbida por cuantos. El estado más estable es en la primera órbita, la cual se define como número cuántico principal de magnitud n, al que se le da el valor de la unidad, es decir, es igual a 1. En la segunda órbita, n es igual a 2. Para que el electrón esté en esta órbita, necesita ser excitado. Una vez que recibe suficiente energía, el electrón salta a una órbita alejada. Al parecer puede girar por esa órbita alrededor del núcleo todo el tiempo que quiera, pero no es así. El electrón en su nueva órbita gira alrededor del núcleo, pero esta órbita es inestable. Y el electrón, después de dar cierto número de vueltas alrededor del núcleo, puede saltar hacia el núcleo. En el salto, el electrón cede la energía que le fue comunicada antes. Precisamente en este instante nace el fotón. El fotón es el responsable de que, digamos, el cuerpo emite luz. Al volver el electrón al estado inicial, este cede su energía en forma de cuantos, y entre ellos en forma de fotones, es decir, cuantos o quantums de luz visible. Ahora comprendemos por qué la discusión de la estructura electrónica de un átomo está íntimamente ligada con la comprensión de la naturaleza de la luz. Por eso haremos una pausa para conocer brevemente la naturaleza y propagación de la luz. La luz es energía emitida que produce un efecto visual. Esa energía es emitida en forma de paquetes, es decir, de cuantos. Esos paquetes o cuantos son llamados fotones y son los que producen el efecto visual. Estos fotones viajan formando ondas, similares a las que se forman al girar una piedra en un instante. Los fotones se desprenden del átomo cuando un electrón excitado regresa a su órbita inicial, y como resultado se observa una imagen que es lo que nosotros apreciamos como luz, llamada espectro, porque aparece como un fantasma. El explicar el origen de este espectro fue lo que motivó a Bohr a proponer una teoría atómica. Conozcamos brevemente su teoría. Los puntos más importantes de la teoría de Bohr, relativa a la constitución del átomo, son tres. El primero dice que el electrón gira en órbitas finitas en donde no emite energía. El segundo establece que el electrón puede absorber energía. Al hacerlo, se excita y salta a una órbita de mayor energía. El tercero establece que el electrón emite energía al caer a una órbita de menor nivel energético. La emisión y absorción de energía es realizada en forma de paquetes de energía llamados cuantos. Bohr explicó que entre cada nivel energético se emitía una línea espectral formada por fotones. Varios investigadores contribuyeron a esclarecer las dudas formuladas a consecuencia del átomo de Bohr. ¿Qué es el concepto del orbital y de los números cuánticos? En la segunda parte de nuestro programa hablaremos de las características del modelo atómico más aceptado y de la simbolización de los números cuánticos. Continúen con nosotros. Bohr acepta el modelo propuesto por Rutherford, un sistema planetario en miniatura. En el núcleo se encuentran partículas positivas, que son los protones, y partículas neutras, que son los neutrones. Alrededor giran electrones en órbitas elípticas, en un número igual al número de protones. Bohr establece que los electrones giran en órbitas específicas.
en las cuales no hay emisión ni absorción de energía. Este postulado nos dice que el electrón no cae al núcleo al perder energía durante su giro, lo que no respondía a las teorías atómicas anteriores. De acuerdo al modelo de Rutherford, el electrón al girar debe perder energía, lo que ocasionaría la caída en espiral del electrón al núcleo. Entonces, emitiría un arco iris de colores y el átomo moriría. Este dilema fue resuelto por Bohr. Él supuso que el electrón giraba con una determinada energía fija. Nunca cambiaba, ni disminuía ni aumentaba. El electrón, dice Bohr, puede hallarse en el átomo solo en órbitas específicas, en donde no emite espectros, no pierde energía y no pone en peligro la existencia del átomo. En esas órbitas se encuentra el electrón con una energía mínima. Veamos. Esa energía que contiene el electrón en la órbita es capaz de mantenerlo atraído por el núcleo sin caer en él y mantenerlo en movimiento girando a su alrededor. Cada órbita tiene diferente nivel de energía. Para designar esos diferentes niveles de energía se usa la letra N y se le llama número cuántico principal. Sus valores corresponden del 1 al 7. La órbita más cercana al núcleo toma el valor de 1. El número 2 corresponde a la siguiente órbita y así sucesivamente hasta llegar a la órbita más alejada con el número 7. La órbita que corresponde al número cuántico principal, n, con valor de 1, tiene mayor energía que la órbita a la que le corresponde el número principal de 2. La órbita más cercana al núcleo requiere mayor energía para mantenerse girando, porque el electrón está muy ligado al núcleo. De otra forma, caería en espiral al centro. La órbita con n igual a 2 no está tan ligada al núcleo. La fuerza de atracción es menor. La energía que requiere para mantenerse girando es menor. La distancia ocasiona que al radio del núcleo, al electrón en la órbita n, igual a 1, sea menor que el radio del núcleo al electrón en la órbita n, igual a 2. N nos indica tanto la cantidad de energía como la distancia del electrón al núcleo. El primer postulado de Bohr da lugar a la aparición de números cuánticos. El segundo postulado da lugar a la denominada teoría cuántica. Recordemos cuál es el segundo postulado. La absorción de energía ocurre cuando un electrón se traslada de una órbita cercana al núcleo a una órbita más alejada. La emisión de energía ocurre cuando un electrón se traslada de una órbita alejada del núcleo a una órbita cercana. La emisión y absorción de energía se realiza en forma de paquetes de energía denominados cuantos. A medida que calentamos un gas, el movimiento de los átomos se hace cada vez más fuerte y con mayor frecuencia los átomos chocan unos con otros. Al chocar se transmiten energía, si es suficiente. Los electrones son excitados y brincan a órbitas alejadas. La nueva órbita donde se encuentra el electrón es inestable. Entonces el electrón retorna a la órbita básica. Esto ocasiona desprendimiento de energía y de fotones. Los fotones comienzan a nacer en millones por segundo. El gas entonces emite un espectro. Así explica Bohr algunas de las respuestas que se desprendían de la teoría atómica de Rutherford. Parecía un gran triunfo, pero el análisis minucioso de los investigadores hace insuficiente el átomo de Bohr, que después sufre modificaciones. Empecemos por aclarar qué explica Bohr sobre los espectros que se visualizan. El regreso de un electrón a su órbita basal o original ocasiona la formación de un espectro.
Si este espectro se pasa a través de un vidrio con forma de prisma, se obtienen líneas. Cada línea decrece hasta llegar a un límite y después sigue un espectro continuo. Bohr explica estos espectros y nos dice que solo se puede originar una línea espectral entre dos niveles energéticos cualesquiera. Pero esto no ocurre. Con ciertos cambios en el sistema de paso de luz se observan otros espectros que eran inexplicables. Newton descompuso con un prisma de vidrio la luz solar. Vio una franja continua de colores. Cada color pasaba paulatinamente a otro. Los físicos dieron a este espectro el nombre de continuo. Más tarde, Fraunhofer descubrió que en el espectro solar existían estrechos oscuros. Al mismo tiempo, otros físicos estudiaban la luz que emitían ciertos gases. Estos formaban también una empalizada de rayas aisladas de distinta brillantez, separadas por espacios oscuros. Más tarde, los científicos concluyeron que los espectros son específicos para cada elemento químico. La teoría de Bohr pronostica que solo se puede originar una línea espectral entre dos órbitas o niveles energéticos, pero eso no ocurre. Por ejemplo, para la transición de un electrón del nivel 3 al 2, Bohr dice que puede irradiarse una línea, pero si se usa un equipo más delicado, en lugar de una línea se observan dos líneas ligeramente separadas. Para explicar el origen de la estructura fina de las líneas espectrales, nace la mecánica ondulatoria. Sus iniciadores fueron de Broglie y Schrödinger. La nueva teoría propone la existencia de subniveles con diferente contenido energético. Veamos. Cada capa electrónica principal se subdivide en subcapas, las cuales se nombran con las letras S, P, D y F. Las subcapas están sumamente cercanas entre sí, y sus valores de energía tienen poca diferencia unos con otros, pero son significativos. El cambio de un electrón entre las subcapas de distintas capas principales dan origen a líneas espectrales poco separadas entre sí. Los conceptos modernos de las matemáticas del átomo describen a estas subcapas y nos dicen que cada nivel energético tiene un número de subcapas igual al valor del número cuántico principal n. Los números cuánticos nos dicen la probabilidad del lugar donde se encuentra el electrón. No nos indican exactamente dónde ni cómo se mueve. Lo más que nos pueden indicar son las posiciones probables de un electrón en una región del espacio cercana al núcleo. A esta región del espacio se le conoce como región energética REMPE u orbital. Veamos ahora cuáles son los números cuánticos de los diferentes niveles energéticos. Al nivel energético K le corresponde el número cuántico 1, lo que indica que tiene una subcapa que se denomina S. A la capa L le corresponde el número cuántico 2, lo que indica que tiene dos subcapas denominadas S y P. La capa M, con número cuántico 3, tiene tres subcapas, S, P y D, respectivamente. La capa N, con número cuántico 4, tiene cuatro subcapas llamadas S, P, D y F. Se ha definido un parámetro L, que se llama número cuántico azimutal, para caracterizar la forma general de cada subcapa. Los valores de L son 0, 1, 2, 3, etc., hasta n-1, es decir, hasta un número menor al cuántico principal. Veamos el orbital más sencillo, el S. El orbital S tiene un número cuántico principal igual a 1. Si sustituimos este valor en la fórmula para obtener L, el resultado es 0. El valor de L para el orbital S es 0. La siguiente órbita corresponde a la de L. Su número cuántico principal es 2. Tiene dos subcapas, S y P. Sustituimos el valor de N igual a 2 para obtener L. El resultado es 1. Entonces,
L puede tomar valores de 0 y 1. La subcapa S de la órbita L tiene un valor del número cuántico azimutal de 0 y la subcapa P toma el valor de 1. En 1896, Zeeman descubrió que cuando los átomos se colocan en un campo magnético, se excitan y algunas líneas espectrales se dividen ligeramente. Zeeman pronosticó que una subcapa, al estar bajo un campo magnético, se divide en otras subcapas con una orientación especial en este mismo campo magnético. Veamos cómo se subdividen las subcapas. Estas orientaciones espaciales se describen con el número cuántico magnético, representada con la letra M. Su valor está relacionado con el número cuántico L, porque van de menos L o más L, pasando por el 0. Cada subnivel tiene un valor de M específico. La subcapa S tiene un valor de n igual a 0, porque es una subcapa esférica y no se ve afectada por el campo magnético. En cambio, las subcapas siguientes, como la D y la P, sí están afectadas por el campo magnético. Veamos. La subcapa S tiene un valor de L igual a 0. Si M es igual al valor de L positivo y al valor de L negativo, entonces a M le corresponde 0. La órbita L tiene un número cuántico principal de 2. Tiene las subcapas S y P. Los valores del cuántico azimutal, o L, son 0 y 1. Como el valor de M corresponde a los valores de L en su valor positivo y negativo, entonces M toma los valores de menos 1, 0 y 1. El valor de M proporciona la orientación espacial de cada orbital afectado por un campo magnético. Ahora, la única manera de aprender qué nos indica cada número cuántico es haciendo ejercicios. Hagamos uno más. ¿Cuáles serán los números cuánticos de cada subcapa de la órbita M? La órbita M tiene un número cuántico de 3, lo que indica que está dividido en 3 subcapas. Reciben el nombre de S, P y D. Los valores de L que pueden tomar son n-1 igual a 2. Entonces, los valores que L puede tomar son de 0, 1 y 2. Cuando L es igual a 2, M puede tomar valores negativos y positivos. Entonces, los valores de M pueden ser menos 1, menos 2, 0, 1 y 2. En 1921, Stern y Gerlach vaporizaron átomos de plata y pasaron un haz de ellos a través de un campo magnético y observaron dos líneas muy poco separadas. Ellos concluyeron que el campo magnético diferenció dos tipos de átomos de plata. Para interpretar este experimento se supusieron varias cosas. Veamos cuáles fueron. El campo magnético separaba a los átomos de plata en dos grupos. Uno, en el que el electrón más externo giraba en la misma dirección que las manecillas del reloj. En el otro grupo de átomos, se supuso que el electrón más externo giraría en sentido contrario.